mm, eh, tan pronto se encuentre la grabación, yo hago la transcripción a YouTube, porque creo que tiene problemas la UNAD con el sistema de Teams, que no les permite, creo que plazo máximo son 19 días para tener la grabación y ya después se pierde la grabación. Entonces, lo mejor es descargarla, pasarla al YouTube y compartírselas a ustedes para que la, la puedan tener allá en su repositorio. Entonces, muchachos, voy a compartir pantalla. No sé, ustedes me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla, ¿sí? En este momento Sí, estamos señora, ahí en, la vemos. exacto, entonces estamos dentro de la estructura de investigación aplicada. Muchos compañeritos me han preguntado por qué yo les he manifestado esta estructura. Realmente obedece a una situación. Entonces, y la situación a la que obedece esta, esta estructura corresponde esencialmente a una norma técnica de calidad para la presentación de trabajos escritos. ¿Qué significa eso? Significa que en este momento, como ya nos encontramos en el proyecto definitivo, nosotros pues nos basamos es en la norma técnica colombiana de presentación de trabajos escritos, ¿no? Entonces, acuérdense que cuando hay una norma de calidad en cualquier proceso que nosotros estemos desarrollando, el soporte de nuestros procesos que vayamos a dirigir o vayamos a direccionar, siempre se va a encontrar con la norma técnica de calidad más adecuada. Entonces, aunque los proyectos que nosotros desarrollamos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se desarrollan bajo las normas ZAPA, la estructura que se conserva en los trabajos corresponde a la norma técnica de calidad para la presentación de trabajos escritos. Entonces, dentro del desarrollo de los trabajos escritos, nosotros vamos a tener primero, pues lógicamente, una propuesta, después vamos a tener el desarrollo de un anteproyecto y ahorita nos estamos posicionando en el proyecto definitivo, o sea, en el documento final, en este documento que nosotros tenemos ahí. Entonces, claro, cuando los estudiantes me preguntan, oiga, ¿por qué nos solicita que tengamos una definición del problema, donde la definición del problema tiene estos tres elementos? Yo lo estoy haciendo bajo la estructura de la norma técnica de calidad 1486 para la presentación de trabajos escritos, otros trabajos y proyectos de investigación. Mire que aquí ya el proyecto definitivo o el documento final me da el orden que debe tener el documento. Entonces, primero estaremos hablando de la definición del problema. Segundo, estaremos hablando de una justificación. Tercero, estaremos hablando del cuerpo de los objetivos, tanto el general y los específicos. El cuarto, estaremos hablando de ese gran marco que corresponde al marco referencial, que dentro de ese marco referencial vienen los antecedentes de la investigación, el marco teórico, el marco conceptual, ¿cierto? Hasta llegar al marco legal. Después se ha separado del marco referencial este que vamos a ver hoy, que es el marco metodológico, ¿no? Entonces, ¿qué es el cuerpo metodológico de nuestra investigación? En este entregable ya empezamos a presentar algunos resultados de nuestro proyecto de investigación y, lógicamente, la ampliación al cuerpo bibliográfico del documento. Pues estos son los elementos que constituyen el cuerpo de conocimiento de nuestro proyecto o de nuestro entregable, ¿no? Entonces, para esta estructura. Entonces, lo mejor
¿sí? Lo mejor y lo más conducente, y es lo que yo les he recomendado a ustedes, es que ya trabajen sobre el documento que van a entregar dentro del repositorio de la UNAT. Entonces, ya el documento final. Sencillamente, ¿por qué se debe hacer de esa manera? Se debe hacer de esa manera porque usted con eso ya va adelantando su trabajo, o sea, va adelantando el cuerpo de su trabajo, y como va adelantando el cuerpo de su trabajo, entonces usted ya lo va gestionando en limpio. Una de las recomendaciones que yo les hago con el desarrollo y los resultados de su proyecto es que los resultados de su proyecto ya vayan en limpio, en cuerpo limpio. Entonces, cosa que cuando usted ya tenga al asesor de su proyecto de grado, o sea, la persona que lo va a estar conduciendo en los resultados de su investigación, entonces usted ya está trabajando en limpio. Y acostúmbrese que el documento que usted vaya construyendo con esa persona, con ese asesor de trabajo de grado, usted lo va entregando en limpio, o sea, usted le va dando los avances de esos resultados de su investigación, pero ya en el documento en limpio, ya con las normas APA establecidas dentro de la estructura de su documento. Entonces, así no va a tener ningún problema y va ganando tiempo, cosa que cuando termine la asesoría con el director, pues usted ya tiene el cuerpo de su documento ya estructurado o ya definido. Entonces, pues eso que va a conducir, pues eso va a conducir a que usted tenga un documento realmente estructurado. Entonces, del marco metodológico, lo primero que nosotros debemos hacer de nuestro marco metodológico es definir lo que se llama el tipo de investigación. O sea, ¿cuál es el tipo de investigación que voy a abordar dentro de mi proyecto de trabajo de grado o trabajo de máster? Entonces, para poder desarrollar eso, entonces nos vamos a ingresar aquí donde dice tipo de investigación. Los tipos de investigación y sus características son importantes en el desarrollo de de definir la tipología de proyecto en el cual yo voy a ingresar a trabajar. ¿Qué es lo importante de este proceso? Dentro de este proceso es importante definir el tipo de investigación que voy a desarrollar. Por lo general, el tipo de proyecto que nosotros vamos a desarrollar o que desarrollamos en torno a los proyectos se llama investigación proyectiva, así se le denomina. Entonces, es un tipo de investigación que busca dar solución a problemas prácticos mediante la creación de propuestas, programas, inventos, diseños o planes de acción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo será dar respuesta a una situación o una necesidad. Y el proceso es indagar metodológicamente para generar un conocimiento nuevo. Entonces, algo que sí es importante dentro del desarrollo del proyecto de investigación que usted va a desarrollar dentro de su investigación proyectiva es, perdón, es que la investigación proyectiva lo va a llevar a un escenario nuevo, a un escenario donde el conocimiento que usted va a dar es un conocimiento que no se ha dado hasta el momento. ¿Qué significa eso? Pues lo que significa es que en esa investigación proyectiva que usted está manejando, ¿cierto? Pues va a elaborar ya sea una propuesta de mejoramiento, un plan, un programa, le va a dar solución a un problema o necesidad práctico dentro de un grupo social, ya sea dentro de una institución o dentro de digamos, un amparo geográfico. Es
un área particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados de las tendencias futuras, es decir, que con base en los resultados de un proceso investigativo. Es lo que de eso trata la investigación proyectiva. ¿De qué se ocupa? De cómo deberían ser las cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. Entonces, la investigación proyectiva involucra la creación, el diseño, la elaboración de planes o de proyectos, pero sin embargo, no todo proyecto es de investigación proyectiva, ¿sí? Para que un proyecto se considere investigación proyectiva, la propuesta debe estar fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e indagación que requiere la descripción, el análisis, la comparación, la explicación o la predicción, ¿sí? A partir del estado descriptivo, o sea, de describir e identificar esas necesidades, se define el evento a modificar en los estados, ya sea análisis comparativo, análisis analítico y análisis explicativo. Y se identifican los procesos causales que han originado las condiciones actuales de ese evento a modificar. De modo que una explicación plausible del evento va a permitir predecir circunstancias o consecuencias en caso de que se produzcan esos cambios. El estado predictivo permitirá identificar tendencias futuras, probabilidades, posibilidades o limitaciones que se tengan dentro de ese proceso. Entonces, pues en eso se refiere la investigación proyectiva. Entonces, la investigación proyectiva está muy de la mano con respecto a nuestra maestría en gerencia de proyectos. ¿Listo? Entonces, de ahí que, pues lógicamente, se dé como referencia para esa investigación proyectiva el tipo de investigación que se desarrolla. Según el propósito de la investigación, nosotros podemos tener dos tipos de investigación. Uno puede ser la investigación básica o pura o la investigación aplicada. Muchos de los proyectos que ustedes desarrollan por propósito es investigación aplicada. ¿Cuándo es investigación básica o pura? Cuando ya nos vamos al diseño de experimentos. O sea, cuando ya yo quiero desarrollar un proyecto de innovación, de desarrollo de producto, y ese proyecto ya me lleva a una investigación pura o una investigación básica. Según el nivel de profundidad, pues lógicamente nuestro escrutinio, pues será tener tanto investigación exploratoria, y en esa investigación exploratoria es cuando nosotros salimos a investigar eh, elementos ya de primera mano, o sea, ya sea a través de la entrevista, ya sea a través de la encuesta, ya sea a través de la observación de los acontecimientos. Entonces nosotros nos apoyamos de esa investigación exploratoria. También, lógicamente, nosotros hacemos investigación descriptiva, claro, porque nosotros describimos hechos, describimos causas, relaciones causa-efecto de lo que está sucediendo en el entorno. También podemos decir que nuestra investigación es correlacional porque nosotros queremos buscar la correlación entre variables. Entonces, oiga, ¿cómo se correlaciona este elemento que yo estoy buscando, ¿cierto? O sea, de mi variable dependiente con respecto a las variables independientes del modelo, ¿no? También, lógicamente, es tanto explicativa como causal, entonces vamos a hacer un referente a ellos. En cuanto al enfoque metodológico, pues podemos tener las dos, o puede ser cualitativa y cuantitativa. ¿Cómo debería ser? Pues de las dos estructuras,
debe tener tanto información cualitativa como también análisis de información cuantitativa. Según la estrategia de obtención de la información, de pronto va a ser más investigación de campo y más investigación documental, no tanto del nivel experimental. Pero si algún estudiante, supongamos, va a desarrollar un proyecto de innovación, un estudio de prefactibilidad, un estudio de factibilidad, pues lógicamente él deberá de pronto ingresar a la investigación experimental. Entonces, y lógicamente hacer el análisis envolvente de datos DOE y todo lo que corresponde a ese campo de la investigación. Según la temporalidad o el periodo abarcado por el proyecto, la investigación puede ser tanto transversal, puede ser sincrónica, puede ser longitudinal, puede ser evolutiva, puede ser diacrónica. Si tenemos una investigación transversal, la investigación llamada también investigación seccional o sincrónica es aquella que estudia un fenómeno en un único momento mediante la recopilación, medición y análisis de los datos. Casi la mayoría de las investigaciones que uno hace en el área de proyectos son de este tipo, de recopilar, de medir y analizar datos. Algo importante, muchachos, que yo les digo y que es mi recomendación en el área de proyectos, cuando los proyectos se van a gestionar o a gestar, es que el proyecto no se vuelva un proyecto de escritorio. ¿Qué significa? O sea, que el proyecto no sea un proyecto de empujar, ¿sí me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque muchos proyectos se plantean desde el escritorio. Entonces, de eso yo ya he tenido experticia en el manejo de ese tipo de proyectos y créame que esos proyectos son de los que presentan más complicaciones y presentan más problemas a la hora de presentarse su ejecución, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque primero no se ha hecho ni un análisis de participaciones con las comunidades ni con los actores claves del problema, no se ha tenido en cuenta a los colaboradores, no se ha tenido en cuenta a los beneficiarios, no se ha tenido en cuenta a los cooperantes, no se ha tenido en cuenta absolutamente a nadie. Como no se ha tenido en cuenta a los actores, pues lógicamente vamos a empujar un proyecto donde en lo posible ese proyecto me lo va a volcar los mismos beneficiarios del proyecto. Entonces, en ese caso, pues al no escuchar la voz del cliente, pues lógicamente ningún proceso va a penetrar dentro de un proyecto de esos. Lo mejor siempre será hacer el trabajo de campo, ir donde las personas, entrevistarse con las personas, conocer el medio en el que habitan esas personas, hacer el levantamiento de la información en el sitio o en el campus. ¿Para poder qué? Pues para poder empezar de ahí a extraer los datos que requiere mi proyecto en el proceso que yo quiero adelantar. Entonces, eh, procesos longitudinales, pues son procesos que requieren un estudio, un fenómeno en un periodo continuo de tiempo. Según su inferencia, puede ser deductiva, ¿cierto? O puede ser inductiva, ¿no? Entonces, si es deductiva, es aquella que hace uso del razonamiento deductivo, que consiste a partir de premisas generales. ¿Cierto? O sea, yo para poder desarrollar mi proyecto utilizo lo que son hipótesis universales, hipótesis que ya han sido establecidas por expertos, que ya han sido validadas en el campo de acción. Y con base en esas hipótesis, entonces yo formulo mi propia hipótesis de investigación. Si tenemos investigación inductiva, pues emplea el razonamiento inductivo, que consiste en que a partir de experiencias o observaciones se pueda extraer de ellas una conclusión general, ¿no? También puede ser hipotético-deductiva,
y se basa en el razonamiento hipotético deductivo, características del método científico. Entonces, ¿qué de pronto quiere ver uno dentro de ese proceso? Pues que haya un razonamiento basado en el método científico, en observar el fenómeno, en estudiarlo, en formular la hipótesis explicativa y en hacer deducción de conclusiones y someterlas a experimentación y a confrontación de datos. Según el tipo de estudio, está la investigación teórica, que pues es aquella que produce conceptos, leyes, teorías a partir de la imaginación, a la abstracción y al pensamiento lógico, ¿no? Pero también existe la investigación empírica, que se basa en la observación y en la experimentación para obtener datos y someterlos a la medición y a la interpretación. La investigación de nosotros tiene el efecto de ser tanto teórica como empírica en el proceso, ¿no? Entonces, y lógicamente podemos tener también investigación analítica si nosotros vemos que a partir de las variables que estamos identificando, podemos identificar fenómenos complejos mediante la descomposición de cada una de sus partes. Según el tipo de datos, es importante describir si el proyecto de investigación se va a basar en datos primarios, en encuestas, entrevistas, experimento social, o si nos vamos a basar solo en fuentes secundarias de información. Según el área de estudio, puede ser investigación industrial, puede ser investigación científica, humanística, científico-social. Casi la mayoría de proyectos se basan en la investigación científico-social, cuando la afectación se da para comunidades, para personas, para un ámbito geográfico específico donde nosotros vamos a desarrollar. Y el objeto de estudio y el ámbito de aplicación puede ser una investigación social, puede ser una investigación con fines académicos, puede ser una investigación empresarial, ¿no? Operativa o evaluativa o acción participativa. Esta es la mejor, la investigación acción participativa o la investigación IAP, ¿no? Entonces, en los proyectos donde se afecten comunidades, donde se afecten personas, la mejor alternativa de desarrollar ese tipo de proyectos es basados en la investigación, acción, participación de los actores. Entonces, con esta introducción, pues es lo primero que me va a solicitar el marco metodológico. Entonces, haga una definición del tipo de investigación que usted va a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo la debe definir? Pues la debe definir primero por su propósito, por su nivel de profundidad, por el enfoque metodológico, por la estrategia de obtención de la información, por la temporalidad, por el tipo de inferencia que tenga, por el tipo de estudio, por el tipo de datos que vaya a construir de ese trabajo y por el área de estudio y el campo de aplicación que va a tener esa investigación. Es importante cuando usted defina el tipo de investigación, entonces que se apoye del libro de Sampieri. Exacto. Entonces, metodología de investigación de Sampieri. Entonces, este libro que tenemos nosotros acá, que es el de metodología de investigación, cuando usted defina el tipo de investigación, usted le va a colocar el autor. Entonces, como lo define Sampieri 2018, 2020 o lo que sea, entonces se define como investigación exploratoria por esto y esto, esto. Se define como investigación descriptiva por esto y esto y esto. Así, entonces, usted va a definir primero el tipo de investigación que va a desarrollar, ¿correcto? Ahora, una vez que usted haya definido el tipo de investigación, entonces se va a enfrentar a las variables de investigación de su proyecto. Entonces, hay tres tipos de variables.
Entonces, están las variables dependientes, están las variables independientes y están las variables intervinientes del proceso, ¿correcto? ¿Cómo las puedo yo describir? Ah, bueno, si usted hizo un buen árbol de problemas dentro de la estructura del marco lógico de proyectos, pues su variable dependiente va a ser el efecto y su variable independiente va a ser las causas de ese efecto, llevadas a variables de medición del proceso, ¿no? Entonces, ahí no voy a tener ningún problema dentro de mi estructura, porque yo cuando hice mi descripción del problema, pues lógicamente de esa descripción del problema, usted definió las variables de identificación del problema. Miremos entonces un ejemplo de Profe, ese disculpe. proceso de identificación de variables. Entonces, vamos a mirar acá, entonces, este que tenemos acá. Aquí lo tenemos. Entonces, yo sé que las variables de medición de mi problema van a estar enfocadas siempre en la unidad de tiempo. Exacto, entonces, ¿y por qué se deben hacer de esa manera? Sencillamente se deben hacer de esa manera porque el problema tiene un enunciado de atrás hacia adelante en el desarrollo de mi problema. Aquí tenemos el efecto del problema, o sea, la variable Y, ¿sí? Entonces, desplazamiento de la población del casco urbano, ¿cierto? Entonces, número de personas desplazadas por kilómetro. Y tenemos las variables independientes del proceso, o sea, las variables causa del proceso. ¿Cómo? Dentro de una medición que se debe hacer en el tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos datos históricos que los debemos encontrar dentro de nuestra base de datos y lógicamente lo que vamos a hacer es un análisis de correlación de variables. En este caso, el análisis de correlación de variables estará especificado aquí utilizamos nuestro sistema de análisis de datos para poder hacer un análisis de regresión, donde vamos a entrar la variable dependiente y vamos a ingresar nuestras variables independientes del proceso. Entonces, vamos a darle un nivel de confianza, vamos a darle el gráfico residual, la curva de regresión ajustada, ¿sí? Para poder tener un análisis de este proceso. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo primero que debemos mirar de nuestras variables? Pues lo primero que debemos mirar de nuestras variables es cuál es el índice o el coeficiente de correlación. Decimos que hay un nivel significativo de variables que se correlacionan cuando el índice de correlación se acerca a 1, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver dentro de nuestro análisis, donde podemos observar que el índice de correlación ajustado es bastante bueno. Aquí ya vamos a tener entonces la variable dependiente con respecto a nuestra variable independiente. Si nosotros queremos hacer predicciones hacia futuros, si queremos hacer predicciones hacia futuros, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros ya perfectamente podemos encontrar nuestra ecuación de regresión múltiple. En este caso estaríamos hablando de nuestra intercepción unido ¿a qué? Unido a la variable y de independiente. Entonces, 0.14, 0.828 de X2 más 2.57 de X4 más, espérenme, más
6.76 de X sub 6. Entonces, aquí ya la tenemos, mira. Entonces, tenemos la ecuación que me va a permitir determinar entonces las futuras, digamos, los futuros datos en los que se pueda presentar. En este caso, ¿qué me está diciendo la ecuación lineal? O sea, el sistema de regresión lineal. Pues lo único que me está diciendo es que cualquier incremento que haya en Y va a generar un incremento del 14% de la variable X1, del 28% de la variable X2, pero se va a incrementar doble vez la variable X4 y 6 veces la variable X6, ¿no? Entonces, para eso me sirve el análisis correlacional de datos. Entonces, ¿pero por qué? Porque de mi proyecto yo he podido identificar las variables que obedecen a mi proyecto. ¿De dónde debieron haber salido esas variables de medición de mi problema? Cuando hice la estructura del árbol de problemas en mi identificación del problema. Entonces, usted no va a tener ningún problema, entonces, al definir las variables del problema, que es lo que le va a pedir el marco lógico, el tipo de variables, y en ese tipo de variables, ¿usted qué va a tener? Entonces, claro, entonces, ¿yo de dónde me estoy apoyando? Yo me estoy apoyando de una estructura de marco lógico. Hasta el momento no ha habido otro genio, ¿sí? Hasta el momento no ha habido otro genio, no ha habido otro proceso que mejore la estructura de marco lógico de proyectos. No lo ha habido. Si lo hubiera, ya el Departamento Nacional de Planeación lo hubiera incorporado de todos los países. ¿De qué países? De todos los de Centroamérica, Norteamérica y Europa, porque en todos se maneja estructura de marco lógico. Entonces, dentro de esa estructura, hasta China lo maneja. En la China se maneja China, Japón y todos estos países manejan lo mismo, manejan la estructura de marco lógico. Entonces, en esa estructura de marco lógico, mírelo acá, aquí voy a tener la variable dependiente, aquí voy a tener las variables independientes del proceso y la variable interviniente que va a ser esta, la del problema, ¿sí? El problema, que es la dificultad de la intercomunicación de la población rural. Entonces, ya con esas variables identificadas, ¿cierto? Dentro de la estructura de mi marco metodológico, donde estoy definiendo las variables del proyecto, ahora sí entro a formular hipótesis de investigación de mi proyecto. ¿Cuál va a ser la hipótesis de investigación de mi proyecto y dónde las estoy validando? Pues las hipótesis de investigación en mi proyecto, entonces van a estar dados o pueden estar dados también acá, dentro de su árbol de objetivos o su árbol de problemas. Entonces, supongamos en el árbol de objetivos, entonces, vamos a decir, ¿sí? Entonces, miremoslo primero con los problemas. Miremoslos en el árbol de problemas cuando lo tenemos estructurado. Entonces, en el análisis de problemas, vamos a verlo estructurado de la siguiente manera. Entonces, una hipótesis de investigación, ¿cómo surge? Se presenta desplazamiento de la población del casco urbano debido a vías de acceso en mal estado que son producto de la base y subbase en mal estado, obras de arte deterioradas, obras de arte con deficiente mantenimiento y obras susceptibles desprotegidas de erosión. Entonces, ¿sí ven? Ahí tengo mi primera hipótesis. Otra hipótesis, se presentan altos costos de mantenimiento de vehículos debido al deficiente mantenimiento periódico. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis, se presentan altos tiempos de movilización que contribuyen a la disminución de la atención médica y disminución del PIB regional debido a zonas con deficiente mantenimiento de banca.
Entonces, eso me puede conducir, mire que aquí yo ya puedo facilito desarrollar las hipótesis de investigación de mi proyecto, lo que yo tengo que validar. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, yo también puedo decir para poder desarrollar mi proyecto o validar esas hipótesis, es que el objetivo que yo formulé dentro de mi proyecto lo puedo validar. Entonces, con mi proyecto de investigación, yo ya puedo decir dentro de ese árbol de objetivos, si se mejora la intercomunicación de la población rural, se van a disminuir los desplazamientos de la población del casco urbano debido a mejoras de las vías de acceso en mal estado por mejorar las bases y subbases, realizar ta. Con eso usted ya está formulando su hipótesis. Puede ser una sola, puede ser una sola, pero el mismo árbol de objetivos le va a ayudar a usted a formular su hipótesis de investigación. Entonces, entonces, con eso, uno se quita el dolor de cabeza. Uy, pero ahora, ¿qué hipótesis me formulo? ¿Ahora qué hipótesis voy a desarrollar? Pues ahí ustedes las tienen formuladas. ¿Por qué? Porque hicieron una muy buena estructura de su marco lógico de proyectos. O sea, ustedes, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron su proyecto y a su proyecto le aplicaron estructura de marco lógico. Entonces ese proyecto no se les va a caer, muchachos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene asidero. Eso es lo importante. ¿Y qué es lo que mira el evaluador? Pues el evaluador lo que va a mirar es que ese problema está acorde con los objetivos, acorde con la justificación, acorde con la metodología que usted empleó para su proyecto. Listo, entonces ya tenemos ese escenario. El otro escenario, entonces ya hemos definido hipótesis de investigación, ahora vamos a definir el tamaño poblacional. O sea, vamos a definir cuál es mi población objeto de estudio de mi proyecto. Entonces, ojo con esto. Si yo voy a intervenir dentro de un cuerpo demográfico, sociodemográfico, pues lógicamente el proyecto va a tener afectaciones de población en el sitio donde nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. O sea que va a haber un tamaño poblacional diferente al tamaño muestral de mi proyecto de investigación. ¿Qué significa? Pues, hombre, yo voy a tener ejemplos. Si lo voy a hacer a nivel de población, pues yo tengo que sacar de esa población un tamaño muestral estratificado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el famoso muestreo estratificado? Entonces, saco el muestreo estratificado de mi proyecto, ¿cierto? Ya sea que de esa población objeto de estudio, ¿sí? Donde de pronto van a intervenir diferentes estratos socioeconómicos, de esa población voy a determinar mi tamaño muestral, ¿cierto? Entonces, primero se debe definir la población objetivo, se debe dirigir la variable de estratificación, se debe identificar el estrato al que pertenece el elemento de la población, el tamaño de cada estrato y se debe seleccionar aleatoriamente esa población. Entonces, aquí lo tenemos, cálculo para el número de elementos de cada estrato. Entonces, yo puedo utilizar entonces, ejemplo, mírelo acá. Entonces, tenemos el estrato 1, estrato 2, número de personas de ese estrato, proporción de la muestra y tamaño muestral. Por lo general, cuando se hacen proyectos de investigación, el tamaño muestral debe obedecer al 95% de probabilidad con el 5% de error. ¿Cuál es el sistema que yo voy a utilizar? El sistema que yo voy a utilizar es el sistema de este que tenemos acá.
la fórmula para determinar elementos de cada estrato. Entonces está la desviación, ¿cierto? Entonces está para poder determinar el tamaño muestral de mi investigación. En mi proyecto debe quedar la tabla de estratificación, como también debe quedar la fórmula con la cual usted halló el tamaño muestral de su investigación, ¿correcto? Entonces deben ir tanto el tamaño, la tabla de la condición del estrato, ¿sí? La tabla estratificada, como la fórmula del tamaño muestral. ¿Cuántas fórmulas hay? Hay tamaño probabilístico, tamaño muestral probabilístico, tamaño muestral probabilístico, como también está el tamaño muestral determinístico. Esto hace parte de mírelo acá, cómo calcular el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces cuando, supongamos, yo puedo tener el número de personas, mira aquí está cómo se halla el valor. El probabilístico, ¿cuándo yo lo utilizo? Cuando no tengo conocimiento de la población. Entonces, cuando no tengo conocimiento de la población, pues tengo que acercarme al 95% de confiabilidad con el 5% de error para poder determinar el tamaño muestral de mi investigación. ¿Va a ser mayor el tamaño probabilístico que el tamaño determinístico? Sí, va a ser mayor. Entonces, el número muestral de las muestras que yo debo tener para mi experimentación o para mi investigación. Entonces, pues estará tanto el tamaño muestral probabilístico como el determinístico. Lo mejor es trabajar con un tamaño determinístico. Entonces, al trabajar con un tamaño determinístico, pues va a ser mucho mejor porque vamos a calcular el tamaño y muestra y nos va a dar menor al tamaño de muestra digámoslo así, probabilístico. Entonces, ¿por qué? Porque ya se conoce con exactitud el tamaño de la población. Entonces, al conocer el tamaño de la población, aquí tendremos primero el probabilístico. Miremos, este es probabilístico, este sigue siendo probabilístico. Entonces, no me mostró el determinístico, del tamaño de muestra, miremoslo acá. Eso hay mucha literatura con respecto a eso. En el libro de Sampieri también está el, el, los tamaños de cálculo. Inclusive hay calculadoras en Internet, se manejan muchas calculadoras para determinar tamaños muestrales en un proyecto. Entonces, pero es importante determinarlos, claro que es importante determinarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto usted va a aplicar encuestas, usted eh, va a aplicar encuestas, va a aplicar instrumentos. Entonces, pues lo mejor que usted puede hacer ahí, pues sí es tener ¿qué? Un determinante del tamaño muestral que requiere para poder tener esa viabilidad, ¿no? Entonces, ahí están los sistemas de muestreo. El muestreo, pues no son tan aconsejables, ¿no? Ah, mírelo acá. Con población infinita, o sea, el muestreo probabilístico, y con población finita el tamaño de muestra. Entonces, aquí mire que aquí ustedes se encuentran el tamaño. Este tamaño, esta ecuación que tiene usted acá, debe quedar allá en su marco metodológico, con el cuadro, lógicamente, de segmentación de la población. Ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto en una empresa, en una organización, entonces, ¿qué voy a hacer como tabla de segmentación? Voy a segmentar todos los cargos de la empresa: gerente, coordinadores, supervisores, auxiliares, operarios, todos los que sean objeto de la investigación de su proyecto. Usted los va a hacer, lógicamente, va a segmentar ya entonces al nivel gerencial, al nivel de la media gerencia y al nivel de la baja gerencia.
Si dentro del proyecto que usted está desarrollando necesita encuestar a clientes, entonces va lógicamente a segmentar y a estratificar los clientes y a segmentarlos y a determinar el tamaño muestral de cada cliente. Entonces, como se conoce la población finita de los clientes de la empresa, usted sí va a poder determinar el tamaño muestral de su investigación. De pronto el estudiante me dice, profe, pero es que resulta que yo voy a hacer mi investigación con fuentes secundarias de información. Es exactamente lo mismo, muchachos. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿sí? Entonces, ejemplo, entonces voy a entrar a la UNAD virtual, ¿sí? Acá vamos a ingresar a la biblioteca. Aquí voy a ingresar a e-biblioteca. Voy a buscar las bases de datos. Entonces me voy a apoyar en bases de datos o en libros electrónicos. Aquí están las bases de datos. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es la base de datos, o ustedes pueden buscarlo con Cengage Journal, pueden buscarlos en Cielo, pueden buscar en Science Direct, pueden buscar en Scopus. Scopus tiene algo buenísimo, que ya ojalá las otras bases de datos empiecen a trabajar con el dominio que ya tiene Scopus dentro de mi proceso. Entonces, dentro de este proceso que tiene Scopus, espérenme a ver, vamos a entrar aquí a Access de Scopus. A ver, entonces, espera a ver, creo que tenemos yo aquí Scopus. Vamos a ver, viendo, venga a ver si por aquí lo vemos. Pues debería dármelo en mi acceso. Bueno, este no pudo, lo voy a utilizar mejor el de la U Católica, ¿no? Entonces, acá les voy a mostrar qué es lo que hace Scopus en este momento. Voy a entrar a la base de datos, ¿no? Importante, supongamos en esa, vamos a ingresar a la base de datos. Voy a ingresar al catálogo de Scopus. Aquí lo tenemos, Scopus. Voy a ingresar. Ok. Y aquí, supongamos, entro a mi base de datos. ¿Sí? Al ingresar a mi base de datos en Scopus, entonces vamos a mirar, espéreme un momento, vamos a entrar a los recursos que tiene Scopus. Listo. Entonces vamos a hacer, perdón, acá, donde está la búsqueda de información. Y en la búsqueda de información ven que le aplicaron inteligencia artificial. Ya encontramos Scopus ahí, aquí. Entonces vamos a entrar a Scopus ahí. En este caso, yo le voy a decir que me ubique documentos que me hablen de la ISO 50001 aquí, en su versión 2018. Entonces, y le voy a dar búsqueda de la información. ¿Sí? Acá. Entonces, mírelo, él lo que va a hacer es empezar a darle un contenedor de esos datos, ¿cierto? Entonces, dentro de ese mismo proceso, ¿sí? Dentro de ese mismo proceso, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Entonces, el sistema, mire, va a ver, búsqueda de datos, acá, vamos a entrar a la búsqueda de datos, ¿sí? Y en la búsqueda de datos,
entonces él me va a aparecer, él me va a buscar la frontera de tiempo. Lo mejor que uno puede hacer siempre que usted se introduzca dentro de una investigación, utilice datos de los últimos 5 años. Exacto. Entonces, datos recientes, últimos 5 años, es un buen parámetro de búsqueda dentro del sistema. Dentro de ese sistema, supongamos, acá él me encontró 5 resultados dentro del proceso, ¿sí? Yo de pronto le voy a decir que me dé una búsqueda mejor, o sea, que me mejore el proceso de búsqueda, pero lo más importante, vamos a buscar, démosle, aquí ya me empieza a arrojar los artículos que tienen mayor trazabilidad dentro de ese espacio de tiempo, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer perfectamente de esa manera. Veremos ISO TS 16949. Entonces, sí, voy a hacer mi búsqueda con respecto a esta, a ver qué me arroja. Esperemos a ver. Entonces, ¿qué va a pasar con los sistemas de búsqueda? Los sistemas de búsqueda, espérenme un momentico por acá. Ah, exacto. Entonces, los sistemas de búsqueda te van a dar, vemos con una que tenga mucha referencia. Entonces, aquí va a aparecer, supongamos, el número de artículos que usted va a encontrar en su proyecto. O sea, se van a encontrar 1797 artículos. Entonces, claro, si yo quiero mejorar la búsqueda, pues yo la búsqueda la genero a través de dosificar la ecuación de búsqueda. O sea, la ecuación de búsqueda puede ser una ecuación booleana de búsqueda, entonces donde yo a esa ecuación booleana, lo que voy haciendo de esa ecuación booleana es reduciéndole el espacio de tiempo, ¿sí? Entonces yo le mire, aquí me aparecen 23.488 resultados. Entonces yo le voy a decir, no, mírelo, entonces búsquemelos desde el 2020. Entonces, donde solo me maneje texto, ¿sí? O documentos. Entonces yo lo que estoy haciendo es ya, digámoslo así, eh, eh, aquí me va a decir dónde quiere que los ubique, en qué sistemas de investigación quiere que le busque sus datos. Entonces, lo que podemos ir haciendo es cerrando la ecuación de búsqueda del proceso, ¿no? Entonces, también yo lo puedo hacer mediante la inteligencia artificial. Entonces, dentro de la inteligencia artificial, yo le puedo decir, entonces, elabórame una ecuación de búsqueda para Scopus que tenga en cuenta esta información. ISO 9001, ¿cierto? Y ISO TS 16949, ejemplo, ¿sí? Entonces, y él va a desarrollar la construcción de la búsqueda booleana para irla y colocarla en mis bases de datos, ¿no? Entonces yo ya le digo también que a esa búsqueda booleana, entonces la limite en tiempo. Entonces que la limite, supongamos, con datos 2020 a 2025, que solo sea en revistas indexadas, que no sea en seminarios ni en publicaciones de congresos, sino que solo sean artículos científicos y que estén en la consideración de estar en los primeros 3 percentiles, Q1, Q2 o Q3. Entonces, en ese proceso. Entonces, mire lo que a él aquí le está planteando su ecuación de búsqueda. Entonces, esa ecuación de búsqueda es la que voy a utilizar si voy a investigar
en otra base de datos booleana. Entonces, pues entonces yo le digo, hágame la ecuación de búsqueda para Easy Web, hágame la ecuación de búsqueda para IEEE, hágame la ecuación de búsqueda para otros instrumentos. Mírelo acá, aquí está la ecuación de búsqueda. Entonces, esa ecuación de búsqueda será la que yo vaya a utilizar dentro de ese proceso. Entonces, sí, mi investigación se basa en un proceso de investigación cualitativa, ¿sí? Entonces, para las investigaciones cualitativas, muchachos, uno se debe apoyar indudablemente de una metodología que es exclusivamente para ello y se llama la metodología Prisma. Esta, muchachos. Esta es la metodología Prisma. La metodología Prisma es una metodología para llevar a cabo investigación secundaria, ¿cierto? Entonces, para desarrollar investigación con datos secundarios de información. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Entonces, utilizo la investigación de Prisma, ¿correcto? ¿Preguntas hasta el momento, muchachos, que tengan hasta ahí? Dime, Henry. Sí, profe, buenas noches. ¿Me Buenas escucha? ¿Me noches. confirma, por favor? Sí, 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 yo te escucho. Sí, tranquilo. Listo, profe, muchas gracias. Eh, Nosotros en los diferentes espacios que hemos tenido de retroalimentación de nuestros trabajos de grado, nos han indicado que probablemente la hipótesis no aplique, es lo que tengo entendido. Pero Sí. no sé si en este caso aplicaría o no aplicaría o dependería ya del tipo de investigación que nosotros determinemos. Si tú me lo dices, o sea, si tú me lo preguntas a mí, en todos los proyectos que yo he desarrollado, he aplicado hipótesis. ¿Pero por qué? Porque cuantifico las variables. ¿Sí me entienden? Entonces, porque llego a una cuantificación de variables. Espérenme un momentico, por favor, voy a abrir la puertica que está mi señora tocando. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es? Por eso yo les hablaba mucho de ese proceso, ¿no? Del proceso de cuantificación de las variables, ¿cierto? Entonces, de definir las variables dependientes con las variables independientes para de esa razón, supongamos en los proyectos de inversión, ¿sí? En todos los proyectos de inversión de la MGA Web, como allá me piden para el objetivo un resultado medible y cuantificable, pues uno ya sabe que ahí sí se puede formular hipótesis. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿por qué? Porque pues lo que se va a demostrar del proyecto es que digámoslo así, ese mecanismo que utilizó la entidad para poder desarrollar el resultado del proyecto, sí se debe cuantificar. O sea, bueno, ¿qué utilizamos? Utilizamos, ejemplo, desarrollo sostenible. ¿Para qué? Para impactar a 4 familias. ¿Se logró ese objetivo? Sí se logró, o sea que hay una hipótesis valedera, ¿no? Entonces, en ese proceso que se puede demostrar. Entonces, el problema, ¿sabes por qué en muchos proyectos no lo utilizan? Porque no tienen cómo demostrar el impacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, cuando esos proyectos no tienen cómo medir el impacto de digamos así, de la ejecución del proyecto, de lo que se esperaba del objetivo, que es un objetivo de gestión, entonces, pues esos proyectos, pues lógicamente no apuntan a nada y no tienen como resultado el impacto de alguna actuación. Entonces, claro,
esos proyectos, pues, y eso es lo que se ha querido cambiar en las instituciones, realmente en las instituciones y específicamente en los proyectos de regalías. Entonces, ¿por qué? Porque uno se da cuenta que el proyecto, supongamos, se quería impactar a 300 familias y no se llegó ni siquiera a 30. ¿Sí me entiende? Entonces, entonces se quería impactar a una población con el beneficio de subsidios para, supongamos, eh, para el fortalecimiento de la formación escolar y resulta que cuando uno va y evalúa el impacto del proyecto, ni siquiera se cumplió con el 10% del proyecto. O son proyectos que terminaron el tiempo de ejecución y el alcance no se ha logrado. Entonces, claro, entonces todo esto, pues ya es como haga de cuenta un llamado de atención a que los proyectos pues tienen que lograr sus impactos, ¿no? Claro, cuando uno hace una comparación, o sea, las comparaciones son odiosas, pero ¿qué sucede? Uno llega a comparar, supongamos, la gestión de proyectos en Japón con respecto a la gestión de proyectos en Colombia. Los proyectos en Japón en el 95,67% se cumplen, ¿sí? En Colombia solo se cumple el 32,5% en la ejecución de los proyectos. Entonces, claro, esa, esa deficiencia, digámoslo así, tan grave, pues se debe empezar a mejorar. O sea, ¿y cómo lo vamos a mejorar? Pues los vamos a mejorar con ustedes como profesionales, como expertos ya en el área de proyectos, cuando ustedes ya en sus departamentos de planeación, en las PMOs, donde ustedes estén laborando, y donde ustedes hagan la inserción, ustedes empiecen a montar estos, digámoslo así, ustedes den ejemplo, ¿sí me entienden? De esos procesos. O sea, que ustedes no vayan a probar proyectos que realmente no estén medidos, no estén cuantificados, proyectos que solo sean de nivel cualitativo, esos proyectos no los aprueben, muchachos. Entonces, esos proyectos, esos proyectos se convierten al final en un engaño para la población y en una pérdida de recursos económicos. Entonces, esa es la mejor, ese es el mejor asidero que uno puede hacerle a los proyectos. El otro elemento, entonces, corresponde al proceso metodológico, muchachos. Entonces, ustedes me dicen, oiga, profe, ¿qué es ese proceso metodológico? El proceso metodológico no es otra cosa, muchachos, pues ya se los voy a mostrar acá, que miremoslo por acá, revisión de tesis de maestría. Acá les voy a mostrar ese ejemplo, así aquí, ejemplo de un marco metodológico. Yo les voy a dar este como ejemplo. Entonces acá, entonces mire que aquí está, primero, tipo de investigación, las variables de la investigación, está la variable dependiente, la variable independiente del proceso, están las hipótesis de investigación, está el tamaño poblacional, lo que yo les acaba de mencionar, las fórmulas, mire que aquí utilizaron bases secundarias de información para obtener la información, está la base de Web Science, está la base de Scopus con su búsqueda booleana, está la base de la IEEE y el tamaño muestral, y está la base de datos de Data Europe para buscar, está el proceso metodológico. Esto es importantísimo dentro de ese escenario. El proceso metodológico, entonces, lo voy a hacer de la siguiente manera. Como yo hice unas preguntas de investigación, ¿cierto? Que es lo que se denomina la sistematización del problema. Cada pregunta de investigación
se aborda a través de sus objetivos específicos. Entonces, y lógicamente, cada objetivo específico pues va a conducir a una variable del proceso. Y lógicamente tenemos el proceso metodológico. El proceso metodológico yo lo puedo construir a través de un diagrama, puede ser un diagrama de procesos, pero le voy dando respuesta a cómo voy a intervenir con mi objetivo específico, cuál va a ser la intervención o cuál va a ser el proceso que voy a desarrollar para mi objetivo específico. Y lógicamente va a ir vinculado los instrumentos para la recolección de esa información. Entonces, para el cumplimiento de mi primer objetivo, ¿qué instrumentos de recolección de la información estoy utilizando? Entonces, para cada objetivo, usted va a enunciar cuáles son los instrumentos de recolección de la información que va a ubicar dentro de su proyecto. Entonces, termina eso. O sea, termina usted, lógicamente, la definición, la articulación de las variables con respecto a los objetivos, con respecto a su pregunta de investigación, con respecto al proceso metodológico y a los instrumentos de recolección de la información. Una vez que ya tenga eso, entonces usted va a decir cuál es el tratamiento que le va a dar a su información. Entonces, supongamos, en este caso, ellos van a utilizar muestreo aleatorio simple, van a utilizar el alfa de Cronbach, van a utilizar, en este caso, análisis factorial, van a utilizar análisis de clúster, van a utilizar análisis de ANOVA, pues serán los elementos que a usted lo lleven a construir ese proyecto, ¿no? Entonces, aquí tenemos, supongamos, un ejemplo de ese marco metodológico. En el marco metodológico no debemos introducir, ejemplo, no debemos introducir resultados de la investigación. Entonces, no lo debemos hacer para nuestro proyecto. Entonces, y si nosotros queremos tener una muy buena estructura del marco metodológico, en ese marco metodológico, entonces debemos tener este proceso. Entonces, las variables, la sistematización, pregunta de la investigación que debe estar eh, unido al objetivo específico, al proceso de cómo va a abordar ese objetivo específico y cuáles son los instrumentos que va a utilizar para la recolección de la información. Algo importante que puede tener su proyecto, muchachos, en este sentido, y es con respecto, espérenme un momentico acá, espera a ver si yo lo tengo por acá. Sí. Entonces, aquí miremos, déjenme un momentico por acá de este proyecto. Si lo tengo, ok. Entonces, aquí tenemos el proceso metodológico, el análisis, lo que se va a manejar, pero es importante la estructura de desglose de trabajo. Entonces, ¿qué es la estructura de desglose de trabajo? La estructura de desglose de trabajo es nada menos que desarrollar el EDT de mi proyecto. Entonces, aquí lo tenemos, mírelo acá, un EDT para un proyecto de investigación. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Como se van a fundamentar en fuentes secundarias de información, ellos van a entregar un primer entregable que va a ser la alerta tecnológica, después el estudio bibliométrico, después el estudio patentométrico, hasta llegar al estudio de estadística comercial. O sea que para hacer su estudio de vigilancia tecnológica, ellos van a entregar 1, 2, 3, 4, 5 entregables. Y lógicamente cada entregable con sus actividades.
con sus actividades, con sus actividades, con sus actividades. Y se desarrolla ya el cronograma del trabajo. Entonces vamos a tener el resultado de mi investigación, vamos a dividirlo en fases, subfases y tareas y vamos a generar el cronograma de trabajo de mi proyecto como tal. Entonces vamos a definir entonces el cronograma de trabajo para poder definir pues cuáles son las actividades que usted va a desarrollar en su trabajo. Y lógicamente un presupuesto de cuánto le va a costar a usted su proyecto de investigación, si va a requerir personal, si va a requerir equipos, software, si va a requerir materiales y suministros, si va a requerir salidas de campo, si va a requerir material bibliográfico, si van a requerir hacer publicaciones científicas, ¿sí? Entonces, pues usted le tendrá un presupuesto a su proyecto como tal. Entonces, y de eso se compone este entregable, también haciendo referencia a que el entregable ya presenta un resultado de investigación. O sea, que su entregable, o sea, ya va a presentar su primer entregable de investigación. Entonces, allá, cuando usted observe la estructura, y esto lo vamos a modificar, esto es lo que yo he peleado ahorita ya con las redes del curso, ¿no? Es que estas guías, por eso se llama fase 3 consolidación. Entonces, en esa fase 3 de consolidación, ¿sí? Acá vamos a mirarlo, ¿sí? Entonces, en esa fase 3 de consolidación, mírelo, aquí está el entregable, ¿sí? Está el entregable 4, pues va a ser la portada, el resumen de palabras, la tabla de contenido. Mire que aquí le está haciendo falta la identificación del problema, ¿sí? Entonces aquí en lugar de darle introducción, aquí debe decir es la identificación del problema, la justificación, los objetivos, el marco referencial, el marco metodológico y unos resultados preliminares de ese proyecto. Entonces, aquí pues ya me están pidiendo que tenga por lo menos unos resultados preliminares de ese proyecto, o sea, algún resultado, algún diagnóstico que usted pueda adelantar de su proyecto de investigación. Entonces, mírelo que comenzó el 31 de marzo, mírelo que tiene usted hasta el día domingo 11 de mayo para el entregable, muchachos. Entonces, tiene mes y 10 días para poder hacer ese entregable. Pues ya estamos a 4 de abril, pues tendría lógicamente 25 días más 10 días, casi 31 días para poder hacer ese entregable, un mes completico. Entonces, muchachos, mi recomendación, yo les voy a subir allá a la plataforma que es el proceso metodológico. ¿Cómo sabe usted cuando va bien en un proyecto? O sea, cuando el proyecto está bien formulado. Usted se dará cuenta por su cuerpo bibliográfico, muchachos. Usted se dará cuenta que va a tener, mire este nomás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 referentes bibliográficos, ¿no? Entonces ya uno se puede dar cuenta de que su proyecto de investigación sí tiene asidero, o sea, su proyecto de investigación ya tiene una buena formulación. Entonces, y que
tiene un buen respaldo. Ese proyecto que ustedes vieron ahí es un proyecto de pregrado, no es un proyecto de maestría, es un proyecto de pregrado. Entonces, pues, ¿qué debemos hacer? Pues debemos, lógicamente, algo de las premisas que tienen los proyectos es lo siguiente. Cuando usted se empiece a sentir incómodo con el desarrollo de su proyecto, va por buen camino, muchacho. Cuando usted no sienta incomodidad, no sienta insatisfacción, no sienta esos elementos, va por mal camino. Entonces, este es el ejemplo o la ejemplificación de cualquier proyecto. Cuando usted se dé cuenta que el proyecto no le está exigiendo conocer más, o sea, que el proyecto no le está exigiendo desarrollar nuevo conocimiento, el proyecto no le está sirviendo, muchachos, ¿no? Entonces, lo primero es que si el proyecto lo está incomodando, le está diciendo, usted se siente insatisfecho, usted se siente desconforme con lo que está llevando, hermano, va por buen camino. O sea, lo felicito porque el proyecto ya le está haciendo sentir eso. Si no, pues lógicamente, o sea, si usted ve que a todos le están diciendo que sí, que bueno, que es excelente, preocúpese porque ya las cosas no le están saliendo como le debieran estar saliendo. Es mejor en todo proyecto que en la fase de formulación del proyecto haya 10 personas que le digan que no, a 10 personas que le digan sí a todo. Entonces, si hay 10 que le están diciendo sí a todo, hay algún error ahí. Eso, eso es así. Y en todos los proyectos que a mí he tenido que formular, entonces yo siempre he vivido eso. Entonces, por eso yo me reúno mucho con expertos, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo a un experto, al otro, estoy indagando con uno, con el otro, le estoy diciendo, revíseme lo que estoy haciendo, ¿no? Lo mismo me pasa cuando estoy haciendo mis artículos científicos, los estoy sometiendo a 4 a 5 actores. Entonces yo ya, y cada uno pues me va a dar su opinión, me va a dar su concepto, me va a dar su apreciación, y eso para mí es fundamental porque yo sé que hay cosas que de pronto no domino. ¿Cómo lo sé, muchachos? Entonces, sencillamente por esta razón. Esta guía me ha parecido fabulosa, 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 esta guía de los chinos, porque los chinos sí tienen algo muy bacano, ¿sí? Muy bacano. Y es que el, digamos, los chinos, ¿sí? Eh, eh, los chinos tienen, digamos, vengámoslo por acá, miremoslo aquí, entonces, a ver si por acá tengo un proyecto. Ah, mire, entonces yo le pido, o sea, yo le monto mi proyecto, supongamos ¿a quién? A la IA. Entonces, al montarle el proyecto, supongamos aquí le estoy montando uno de los proyectos de ustedes, yo le estoy preguntando a esa guía, a esa inteligencia artificial, le digo, elabóreme un árbol de problemas. Y mire que él me elabora el árbol de problemas, me lo elabora con el problema central, me lo elabora con las causas, ¿sí? Mírelos aquí, él le va definiendo cada causa, cada efecto también, pero yo también le puedo decir es defíname KPIs para las causas y efectos del problema, ¿sí? Y también le voy a decir, y determíneme fuentes de información, ¿sí? O sea, ¿de dónde puedo hallar la información que requiero para construir esos KPIs? Entonces, él, pues lógicamente, como es una inteligencia generativa, pues una inteligencia generativa va a estar buscando la información en bancos de proyectos pues no solamente de Colombia, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, como él tiene un procesamiento mucho más
expedito que nosotros. Mire que él ya me está dando los KPIs. Mire, porcentaje de población que conoce los beneficios de tejas plásticas, número de campañas educativas, tasa de participación, fuentes de información, encuestas de percepción ciudadana, Secretaría de Ambiente del Atlántico, registros de actividades educativas ONGs, informes de instituciones como SENA, como Camacol, porcentaje de constructores que adoptan materiales, y él me va a estar dando los KPIs y las fuentes de información. ¿Sí lo ven? Entonces, él ya me está dando de dónde puedo obtener las fuentes de información de la estructura. Mire, recomendaciones para la implementación. Entonces, él ya me está dando de dónde puedo sacar la información del Sistema de Información Ambiental SIAC, del Sistema de Sostenibilidad y Construcción del Caribe colombiano, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, él ya va. Si yo le digo, estructúreme un cuerpo teórico de mi investigación para dar solución al problema que se encuentre alineado a la gestión de proyectos, él va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, va a estructurarle a usted un cuerpo de conocimiento de las teorías que usted debe aplicar, pero él se va a basar con las teorías del pasado. No, él te va a buscar las últimas teorías que tú debes aplicar en tu proceso o en el desarrollo de su trabajo. Entonces, él ya me está diciendo, mire, teoría de la referencia, entonces del PMBOK, de metodologías ágiles, entonces gestión de proyectos sostenibles, el TBL, el Triple Bottom Line, el Green Project Management, la aplicación del problema, alinear el proyecto con las ODS. En la gestión de cambios está el modelo de cambio de Kotler, la teoría ADKAR, mírelo. Él me está hablando también de la matriz de poder e interés de Michael Angley Wood, la teoría de los actores, de la aplicación para el problema, el alto poder, alto interés, de la economía circular y en la gestión de proyectos, de la gestión de riesgos en proyectos sostenibles, del marco legal y de las políticas públicas y del modelo conceptual. Entonces, aquí él ya inclusive me da los libros de consulta para mi investigación. Entonces, ¿qué es eso? Pues que ya él te está inclusive induciendo al cuerpo de conocimiento de solución de tu proyecto de investigación. ¿Correcto? ¿Preguntas, muchachos? ¿Listo? De igual manera, si usted supongamos yo en la parte de qué, de investigación, supongamos que a veces me toca desarrollar, espérame por acá, si yo lo tengo, esto yo lo hago, acá, mire, este es para mi proyecto, la empresa que estoy construyendo, que es la empresa procesadora de alimentos, yo le dije a la IA, constrúyame un EDT del proyecto que lleve fases, subfases y tareas. Y él me mostró esto. Entonces me mostró la fase, me mostró la subfase, me mostró las tareas, mira, ¿sí? De todo el proyecto, mírelo. Le dije, hágame un EDT jerárquico, me construyó el EDT jerárquico. Le dije, hágame la duración de la estimación de las actividades de cada tarea. Elabóreme un cronograma con fecha de inicio y fecha de estimación. Elabóreme estadísticas, elabóreme las precedencias que debe tener mi proyecto y me elaboró las precedencias. Entonces, y me lo entregó en esta tabla de Excel. Entonces, ¿qué es lo que ya yo puedo hacer? Pues yo ya lo que puedo hacer es entrar a mi project, ¿cierto? Y con mi project, entonces yo ya voy a estructurar ya todo el calendario y el cronograma de actividades e inclusive yo ya le puedo decir también que me le asigne recursos
de materiales, trabajo y costo a cada una de mis tareas en el desarrollo del proyecto y perfectamente él me lo va a hacer. Entonces, pues yo ya tengo herramientas que me van a servir para qué, para agilizar el proceso, ¿cierto? Porque antes, ¿qué debíamos hacer? Antes debíamos buscar líneas base, ¿sí? De otros proyectos para empezar a configurar mi proyecto. Como la inteligencia generativa pues tiene esa evolución, pues yo ya puedo traer esa evolución a mi proyecto. Entonces ya puedo tener un esquema general de estructura de desglose de trabajo con tareas, con actividades, con precedencia, con recursos, con estimaciones de costos para la ejecución de mi proyecto. Entonces, y eso va a generar una ganancia de tiempo en el desarrollo de mi proyecto. ¿Listo? Entonces, ese es nuestra web conference del día de hoy, muchachos. Entonces, estos documentos, los que yo les acabo de mostrar, se los voy a subir en cada uno de sus foros, digámoslo así. Entonces, para que ustedes lo tengan, para que lo tengan como guía y los puedan desarrollar, ¿correcto? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Me escucha? Sí, correcto, Henry, yo te escucho. Profe, es que si me pronto al finalizar me regala unos 5 minutitos para conversar con unas dos cositas. Correcto, sí, señor. Pero por los Y- momentos no. ok, correcto. Entonces, apreciados muchachos, otra recomendación que les hago como, como en el último entregable, deben elaborar el artículo científico. Si hasta el momento, ojo con esto, no cuentan con, no cuentan con resultados de su proyecto de investigación, les recomiendo entonces les recomiendo que hagan un artículo de revisión. ¿Sí? Que hagan un artículo de revisión. Entonces, un artículo de revisión es un artículo que habla del campo de conocimiento que usted está abordando, ¿sí? Entonces, del campo de conocimiento que usted está abordando, ¿listo? Entonces, yo les voy también a subir ahí dentro del repositorio ejemplos de artículos científicos que yo he escrito, ¿cierto? Entonces, utilizando la metodología Prisma, entonces ustedes, pues ya es ¿qué? De su albedrío si utilizan el artículo de revisión o desarrollan un artículo ya con resultados propios de la investigación. Lo ideal es que lo puedan desarrollar, lo puedan concluir y una vez, ojalá que no se quede solamente en el repositorio, sino que ustedes lo puedan adicionar como, o sea, lo puedan llevar a una revista de carácter científico, ¿no? Entonces está Humanos Siglo XXI, que ahí les está Expotech, que ahí también pueden publicar sus artículos de revisión. Está también otras revistas que les pueden servir a ustedes para poder entregar esos artículos. Pero sí, por lo menos, muchachos, que tengan 2 publicaciones de los resultados de su investigación, eso va a hablar bien de su trabajo de grado. Entonces, sí les recomiendo que hagan ese esfuercito como tal. Listo, muchachos, entonces no siendo más, los dejo en esta noche. Les deseo muchas bendiciones, muchos éxitos y, y a los estudiantes que ya cuentan con su director de trabajo de grado, pues entonces que ya empiecen
a desarrollar su proyecto y no se dejen coger el tiempo. Correcto, muchachos, una feliz noche, que descansen. Profe, Profe, ¿por muchas dónde le gracias. puede uno hacer consultas? ¿Cómo ¿Por dices? qué, Disculpa. por qué gracias. medio le puedo hacer consultas? Ah, me lo puedes hacer por el WhatsApp, no hay problema. Lo puedes hacer por el WhatsApp. Entonces yo estoy por ahí constantemente, entonces no tengo ningún inconveniente. Si quieres tener una tutoría, entonces por favor me avisas, me escribes un correíto y me dices quiero tener una tutoría personalizada, entonces por mí no hay ningún problema, ¿sí? Que lo puedas hacer. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Listo, Marcela, por favor cuídate mucho, muchas bendiciones. Listo, Henry, cuéntame entonces. Profe, gracias. Resulta que he estado trabajando en lo que tiene que ver con la propuesta, Ujú. ¿sí? Eh, la cargué en la plataforma y pues ya tengo en estos momentos asignado un revisor, como lo comentaba hace unos días anteriores el profe Denis. Ah, Denis. Sí, Denis, sí. Acuérdate que Denis es muy PMO. Es PMO a morir. Entonces, si él no le ve PMO a tu propuesta, eso mejor dicho. Entonces, claro, o sea, porque ellos son PMIcistas, digámoslo así. Entonces ellos todo casi que lo articulan a la PMO. Ujú. Creo que esto que le voy a decir le va a, digamos, a justificar su punto de vista. Ya que estuvimos conversando, estuvimos mirando, le comento, nos he estado en diferentes sesiones de explicaciones, de talleres prácticamente para elaboración de la propuesta. Fue hace como unos, bueno, hace unas semanas y resulta que allí estuvo la doctora Concepción, estuvo varios profes y bueno, nos dividieron por cada uno de los temas que teníamos Mm. identificados y ya con los revisores correspondientes. Entonces, recuerdo que en esa sesión estuvimos con el profe Henry, Henry profe de, Muñoz. Sí. después expuse mi trabajo de grado, la propuesta, y pues definitivamente ellos no le vieron así como mucho, como mucho, pues norte, de una u otra forma. Entonces, resulta que en virtud de eso, unas observaciones que recibí, prácticamente cambié mi propuesta. Cambié mi Correcto. propuesta. Ujú. En ese momento, pues la estoy elaborando, no la he terminado, la llevo o sea, ya tengo el objetivo general, objetivos específicos, el problema. Y gracias, profe, porque con base en lo que su merced me ha ayudado, hice el árbol de problemas, ¿sí? Ah, ok, Entonces, pues, correcto. para identificar el problema de investigación, identificar las causas y efectos. Entonces, creo que hoy en ese momento es el marco teórico. Igual el profe Denis me dijo que no fuera tan profundo, sino como para la propuesta para que lográramos avanzar. Entonces, pues estoy en ese proceso de construcción y sí, de construcción de mi propuesta, la cual espero pues terminar este fin de semana. ¿Sí? Ah, Eh, correcto. entonces y pues esta sesión del día de hoy me va a servir muchísimo para el establecimiento de la metodología, porque en la propuesta piden la metodología. Ujú. Entonces, creo que va a tener unos elementos base para poderlo representar. Pero ¿qué pasa? Yo quería hablar con su merced porque de una u otra forma, su merced ahorita en el último trabajo que finalizó el 31 de marzo pedía una serie de elementos que prácticamente se podían construir con base en la fundamentación de mi trabajo de grado. Claro, ¿Sí? claro. Desafortunadamente pues no lo entregué porque no tenía no tenía insumos para poderlo entregar. Entonces pues quería como preguntarle al profe si teniendo en cuenta esta situación que estoy viviendo en estos momentos, me da una espera, unos días para poder Correcto. entregar Está bien. Sí, ya está con él. bien. Sí, sí. Claro, lo mejor, supongamos en eso, en ese escenario de los proyectos,
es que uno tenga, o sea, no dejar avanzarle el problema, ¿sí me entiendes? Entonces, porque imagínate, o sea, tú siguiendo trabajándole a un proyecto donde los evaluadores no le ven asidero, pues es como, haz de cuenta, es, es mejor no dejarlo avanzar y lo que tú hiciste y hacerle una reingeniería al proyecto. Entonces ya esa reingeniería tú pues ya las has empezado a hacer para poder, si tú quieres, el día sábado que me dices que la tienes, entonces me la mandas, me escribes en el WhatsApp para yo poderte hacer una revisión primero. ¿Listo? Entonces, a ver qué elementos le podemos incorporar más al documento y así que no vaya a tener una mala evaluación por parte de los evaluadores. ¿Listo? Muchas gracias. Sí, entonces yo su merced le escribo cuando la tenga, pues este fin de semana, entre sábado y domingo espero terminarla, porque me falta Correcto. una parte, la metodología y resumen y justificación. Listo, correcto, no hay problema. ¿Sí? Y vas adelantando lo del marco referencial, ¿no? Entonces, que era lo del entregable de, de ahoritica, ¿cierto? Entonces, y el marco metodológico, pues ese con los resultados iniciales de investigación, pues acuérdate que ese va hasta el 11 de mayo. ¿Listo? Sí, señor. Igual prácticamente de lo que tenía anteriormente o sea, no, hacia ahí sí no queda nada. Correcto. Sí, sí. Y entonces sí vamos a hacer una investigación. Es el diseño, lo que se proyecta en estos momentos es diseñar un proceso de gestión de proyectos a partir del diseño de una PMO en una fundación de carácter educativo con impacto social. Entonces, es Ok. una fundación que es pequeña. Entonces, pues eso cuando le presentas la propuesta, pues hablaremos un poquito más de detalle, pero es una investigación aplicada. Y para segmentar el alcance, la idea es que tengamos un proyecto, pues precisamente ya implementado, o si estructurado y que se pueda implementar, aunque sea con un proyecto, dependiendo pues la etapa en que esté, pero sí la idea es tener esa línea metodológica de cómo esta fundación puede implementar sus proyectos, porque hoy en día no lo tiene, entonces sería como un beneficio también para esta entidad sin ánimo de lucro. Sí, exacto. Yo te recomiendo que lleves a cabo la investigación, acción, participación, ¿sí? Entonces, los proyectos IAP que se manejan muy bien para esas estructuras de negocios, digámoslo así. Todo para lo que son fundaciones, para lo que son proyectos sociales, ¿no? Entonces, que tienen el fundamento socioeconómico, son excelentes para esta metodología. Sí, señor. Entonces, con base en esto lo verificaré y pues del día de su implementación. Pero sí, profe, quería como comentarle eso, que prácticamente lo que hablamos nosotros hace unos días ya no queda, ya no queda, no hay propuesta, prácticamente tocó cambiarla. Pero me sirvió mucho las orientaciones. Usted me dijo que métale el marco lógico, analice causa, problemas, efectos, eso me sirvió para inclusive segmentar el problema de investigación. Y el profe Denny le he como compartido avances de lo que he tenido. Me dijo, bueno, por el momento va orientado, pero necesito terminar el marco teórico, metodología, bueno, las otras cosas que ya empiezo a trabajar mañana ya fuertemente. Exacto. Entonces, si tú ya tienes, acuérdate, si ya tienes antecedentes, descripción, formulación, justificación y objetivos, tú tomas esa información y te la colocas al DeepSeek y le dices al DeepSeek, construyame un marco teórico que tenga correspondencia a la gestión de proyectos para darle solución a este proyecto. ¿Sí? Y él ya te va a dar el cuerpo teórico de tu proyecto. ¿Con qué puntos, profe? Perdón. Con el antecedente. Exacto. Entonces tú le vas a decir que de acuerdo a lo que a la identificación del problema, la justificación y los objetivos, que te construya un marco teórico
que te haga la construcción de un marco teórico, ¿sí? Que guarde referencia con la gestión de proyectos. Y él te va a construir tu marco teórico. Entonces, y lo mejor, que se lo va a construir con las últimas tendencias que se están dando a nivel mundial. Tal cual. Yo tengo más insumos para trabajar este fin de semana. Listo, listo, Henry. No hay problema. No, gracias, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por su apoyo, y sé que nos seguiremos hablando constantemente. Tranquilo, no hay problema. Entonces, apreciados estudiantes, tengan una feliz noche. Por favor, cuídense mucho y Dios los bendiga en todo este trayecto hasta finalizar. Gracias, profe. Bendiciones, que estén muy bien. Feliz noche, compañeros. Listo, bendiciones. Chao, muchachos, cuídense.